mentiras y tergiversaciones. Los ejemplos del día. Las mentiras diarias de Clarín se han convertido, bueno, en realidad ahora se deschavan, en un triste clásico argentino. Veamos una de las de hoy referida a un fallo de la Corte. Tapa del diario Clarín de hoy. La jubilación no debe ser menor al 70% del sueldo, falló la Corte. La decisión de la Corte le abre paso a miles de reclamos similares. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, esto deja sentado jurisprudencia. Diarioregistrado.com, por Gustavo Arballo. Las imprecisiones de Clarín. No genera jurisprudencia. Contrariamente a lo que sugiere el titular de Clarín del día de la fecha, la resolución de la Corte Suprema no genera jurisprudencia. La Corte nunca asumió que este era su caso testigo en materia previsional. Hay dos razones más profundas para entender por qué la Corte no sienta jurisprudencia en este caso. Una de carácter técnico, otra de carácter político. La razón técnica es perogrullesca. Si la Corte hubiera querido adoptar la doctrina del 70%, habría firmado un fallo propio que siente la doctrina del 70%. La razón política tiene que leerse desde la visión institucional y de rectoría con que la Corte construye su capital simbólico dentro del juego de poderes del Estado. Si la Corte hubiera querido decir algo sobre el fondo, lo habría dicho con voz propia, no figurando como la postilla procesal de una doctrina de un tribunal inferior, que se llevaría todos los créditos. En fin, lo que la Corte hizo, no ahora sino en junio, es no decir nada sobre el tema y consecuentemente no ha sentado ninguna jurisprudencia. No hay holding, no hay dicta, no hay nada. Es un fallo de la Corte Suprema de Justicia, esto deja sentado jurisprudencia. ¿Vos crees que va a quedar sentado como precedente? La aclaración que hay que hacer es un caso que fija esa doctrina, que es importante, pero que no es que se haga extensivo automáticamente al resto de los jubilados, para nada. Esto es burdo, pero funciona, ¿eh? De la desmentida no dieron cuenta. Más sutil es lo siguiente. Ayer de pronto TN fue en vivo al Congreso porque en el contexto de la exposición del jefe de gabinete hizo una pregunta Pato Bullrich de Clarín. Bueno, está hablando Patricia Bullrich. Vamos a continuar después con la descripción y ahora escuchamos a la diputada. Quería plantearle al jefe de gabinete es si la política para combatir a lo que llaman los medios hegemónicos es la construcción de un contramedio hegemónico o la utilización de todos estos resortes. Bien, Abal Medina en el Congreso, allí la diputada Bullrich haciéndole las preguntas en el turno de ella. Volvemos enseguida. Sí, enseguida regresamos al Congreso de la Nación. Pero ahora tenemos que hablar de Boca, Consejo Charito. Justo fue TN en vivo a diputados y justo Bullrich dijo lo que dijo sobre los medios. Como si estuviera preparado, ¿no? De hecho, fue lo único que reflejó TN del paso de Abal Medina por diputados. Pero se da una fenomenal paradoja. Pato habla de hegemonía mediática oficial y sin embargo ningún canal, no solo TN, pasó la respuesta de Abal Medina y el canal C5N pasó solo 3 minutos intrascendentes de lo que fue una interesante exposición. 6, 7, 8, una vez más. Desde este muy chiquito espacio ilustrará a quien nos esté viendo. Los argentinos hemos en estos años crecido mucho y ahora, cuando vengo a informarle estos primeros 6, 7 meses de gestión, en la cual la presidenta viene llevando adelante, soportando exitosamente la crisis internacional más profunda que todos conocemos, cuando gracias al esfuerzo, el trabajo, el empeño de todos y cada uno de los argentinos, Argentina sigue creciendo en medio de la tempestad. Hoy nuestra responsabilidad, y creo que la responsabilidad de todos los dirigentes, políticos, empresarios, gremiales, intelectuales y sociales, es dedicarnos las 24 horas del día a cuidar el empleo, el trabajo, el desarrollo, la producción de los argentinos. No podemos perder tiempo porque la economía internacional está cada vez más compleja. El INDEC no está intervenido, córtenla, el INDEC no está intervenido. Hay un director igual que el resto de los directores y el INDEC no está intervenido. Por más que Clarín diga que está intervenido, no está intervenido. Entendamos entre nosotros, no hay intervención del INDEC.
Como cualquier otra área del Ejecutivo se nombra sus responsables y el INDEC está funcionando como funciona cualquier otra área de este Ejecutivo y córtenla con esto porque no existe tal cosa. En los últimos 120 días, Clarín puso 240 títulos negativos en tapa de la economía argentina. Y están equivocados. Este grupo va a tener que desinvertir antes del 7 de diciembre de este año. Y esto obviamente incentivó mucho más el nivel de ataque y el nivel de virulencia. Si alguno cree que yo o alguno de nosotros cuando habla de esto exagera, hoy tenemos internet. Así que los invito simplemente a entrar a internet y comparar las tapas de este diario como elemento principal, pero cualquiera de los otros de este mismo grupo, con las tapas del 2001, para que me digan cuándo para este grupo el país estaba mejor y cuándo estaba peor. ¿Fernando? Fernández. Gerardo, vos decís de Boca, ¿no? No, me llamo Gerardo Miguel Fernández Señorán Grosso Montenegro. En el barrio me dicen Chuchi. Bueno, ¿qué decir? ¿Se acuerdan de Mafalda? Una tira que decía, foto de papá sacada por mamá en la playa, y está el papá así, ¿no? Y después foto de mamá sacada por papá, y hay una piba, una mujer muy linda, y se ve el pedacito del perfil de la mamá, digamos. Yo me acordaba de esto cuando recién veía lo de Pato Bullrich, ¿no? O sea, es genial, es como cuando... La mamá sacando a papá. No, esta cosa de Abal Medina en el Congreso y no aparece Abal Medina. O sea, la pone a Patricia Bullrich. Sí. El televidente debe suponer que está Abal Medina, porque según TN no hay pruebas. Pero que no tiene nada para responder, esa es la idea. Además, pero es como cuando hace poco el ministro de Video hizo una conferencia de prensa y el periodista de TN estaba haciendo una pregunta y en todos los canales salía la pregunta del periodista que el periodista de TN le estaba formulando al ministro y TN estaba pasando los datos del tiempo. Fue la semana siguiente al queremos preguntar. Claro. O sea, el propio canal no pone a su propio notero haciendo una pregunta al frente al ministro, digamos, ¿no? Y después otra cosita que son 241 tapas, no 240, ¿no? Porque hay que contar la de hoy, digamos, ¿no? Hay que seguir sumando, son 241 tapas en contra. ¿Qué más querés que te diga, Roberto? Lucho. Es que en el informe se dio algo, creo que de casualidad, pero cuando Abal Medina dice, por suerte está internet, ¿no? Y justamente yo le preguntaba a Gerardo, eso creo que es el blog de Gustavo Arballo, creo que se llama, que es Saber Derecho, si no me equivoco. Que digo, ¿cómo? Yo desconocía esto, si no viene un abogado y me lo explica esto de la jurisprudencia, yo no obvio, claro, no. Eso no lo sé, digo, yo estoy lejos de pensar que internet es la panacea de la democratización de la palabra, etcétera. Creo que es más complejo la cuestión ahora, pero en estos casos se ve muy fuerte cómo ante tanta inseguridad informativa, de repente la aparición de otras voces ayuda. Sí, además Gustavo es un abogado de La Pampa, de Santa Rosa, ¿no? Sí. No hay distancia en esto. Sí, el jefe de gabinete hizo una intervención inicial muy sustanciosa, donde dedicó una primera parte a ubicar el contexto internacional, cosa que generó luego críticas de varios de los diputados de distintos sectores de la oposición, que decían que gastó demasiado tiempo en hablar del mundo, cuando tenía que haber hablado más de los problemas concretos de la Argentina. Porque esas críticas tienen un fundamento. Todos estos años estuvieron diciendo que era viento de cola y que la gestión no tenía nada que ver. Esto iba bien, porque iba bien, y era lo internacional lo que resolvía las cosas, porque el mundo ayudaba. Ahora que hay una crisis mundial, los problemas tienen que ver con las políticas que se toman acá dentro. El mundo no existe. Claro. Y entonces, cuando el jefe de gabinete pone el contexto de la crisis mundial y en el contexto de la crisis mundial empieza a explicar las políticas que el gobierno viene realizando
y vuelve y se va para atrás y lleva al 2008-2009, cómo se enfrentó la crisis 2008-2009, cómo se está enfrentando la crisis ahora, y dice, no estamos en una burbuja, no estamos aislados, la crisis es grande, es dura, es profunda, viene del mundo desarrollado y da datos y da cifras. Un diputado después cuando interviene quiere hacer un juego de palabras y dice que dijo algo así como que la Argentina estaba mejor que el mundo, y él intentaba demostrar que era mentira, que el mundo estaba mejor que la Argentina. Lo que hace el diputado es tergiversar lo que un ratito antes había dicho el jefe de gabinete, que dijo, el crecimiento del mundo tiene que ver con el nulo crecimiento de los países centrales y el importante crecimiento que pese a todo aún mantienen los países en vía de desarrollo, claro, entre los que está Argentina. Y dijo, no lo dijo, él dijo Rossi, pero yo creo que es interesantísimo porque esa la vivimos. En la Comisión de Presupuesto, cuando se trató el presupuesto que está corriendo este año, vino Feletti, por entonces viceministro de Economía, a exponer. Y esos mismos diputados, a los que estoy haciendo referencia, lo criticaron duramente diciendo que el gobierno subcalculaba lo que iba a crecer la Argentina en el 2012 para tener libertad de acción y después manejar la plata como se le daba la gana. Y entonces decía que el 5,1 que Feletti había explicado, del 8 y pico que se creció en el 2011, en el 2012 vamos a crecer el 5, decía, porque la crisis internacional hace suponer que el año que viene, qué sé yo, y entonces le vinieron críticas de todos lados diciéndole que ese 5,1 era mentiroso, que en realidad era más, pero lo estaban escondiendo para tener discrecionalidad luego en el manejo del gasto. ¿Se acuerdan de aquello? Sí. Ahora le decían lo contrario, que el 5,1 estaba inflado, porque en realidad íbamos a crecer mucho menos por culpa de las malas políticas que se habían desarrollado. ¿Qué número les vendrá bien, Heller? No lo puedo decir. No hay número que les venga bien. Carlos, ¿y los cartelitos? ¿Ustedes llevaron cartelitos? ¿Viste esta modalidad de los radicales? Se olvidaron de la política, llevan cartelitos ahora. Sí, primero se los hicieron sacar, hay no sé qué pasó. Ahora, pero no sé qué eran los cartelitos, porque yo, a ver, donde tenemos la banca nosotros, yo no los leía los cartelitos. No, pero decía uno de la inflación, digan la verdad con la inflación. Claro, no, pero nosotros estamos en un costadito que no sabemos mover. Queremos preguntar, siempre cartelito. Increíble. A mí lo que me sigue sorprendiendo, digamos, es que tienen oportunidad de poder demostrar una posición seria. Digo, desde el año pasado estamos esperando que actúen, ¿no? Porque el año pasado tenían mayoría y no sé si hubo cuatro sesiones. Sí, muy pocas, casi 4, digamos, con mayoría la oposición. Y este año que el Congreso está funcionando, que las comisiones se están reuniendo. No están haciendo trabajar mucho. Sí, son, la verdad que es muy pobre. Pero lo que pasa es que esta modalidad, acompañada además por el multimedio, es como que inhabilita la crítica, porque todo está mal, entonces nunca se puede realmente ver cuando algo pero es que todo el tiempo debate, saber qué pero es que prácticamente está siempre desde ese punto a la defensiva. Por eso digo que estaba muy bien la intervención, porque pone la cosa en contexto. Porque si no, es el famoso tema del sentido común. ¿Quién construye el sentido común? Las tapas de los diarios, los noticieros, todo lo demás, y terminan estableciendo determinadas verdades que después tenés que salir a pelearla y a batallarla desde algo que ya desde la mañana se estableció y que se compró, ¿no? La discusión sobre si Argentina está mejor que el mundo está mejor que Argentina, es de un nivel deplorable, porque yo tengo entendido que estamos adentro del mundo. Y me parece que es una discusión propia de gente que lee mucho Clarín. Porque las páginas internacionales de Clarín, últimamente, por lo menos en los últimos 6 meses, parecen no tener nada que ver con las páginas nacionales. O sea, hay una crisis mundial, se cae Grecia, se cae España, se cae Irlanda, y después están las operaciones mediáticas que Clarín hace con Vudú, con el transporte, como que no hay ningún lazo. Entonces piensan al mundo por un lado, Argentina por otro. Y creo que un mérito de estos años es entendernos como parte del mundo, y no como cualquier parte del mundo, sino como parte de una región, como parte de un sistema de carácter. Ayer una acotación. Agustín Rossi, en la intervención final, lee una nota de Argañarás,
un cronista internacional de Clarín, Sí. pero lo dice después. Primero lee la nota y habla de gente hambrienta, revisando los tachos, desesperada, con problemas de vivienda. Es un panorama desolador. Y después dice, bueno, esta es una nota de Clarín sobre Italia. Y en cuanto a esto del mundo, no es solo Clarín, porque por ejemplo Pañi, y me voy a ganar ahora que se ocupe de mí, porque ya se ocupó un par de veces, digo, termina la nota de hoy diciendo que es cierto que la Argentina está peor que España, y si no hay que mirar el riesgo país. El riesgo país. La nota que termina diciendo... Y compara los 1000 de España con los 400 de... Perdón, los 400 de España con los 1000. España con los 1000 dice, así que el mundo tiene claro que la Argentina está peor que España, pese a lo que aquí se diga. Ahora, quería hacer una acotación con esto que ustedes han... Una acotación es algo corto, ¿no? Sí, es corto. Que no es solo, si fuera solamente el diario Clarín, es decir, la página en papel, la que tuviera influencia o mediana influencia, pero el diario, las páginas del diario Clarín no tienen la influencia que tiene toda esa cadena mediática audiovisual. El Zócalo. Todo lo que hay. Entonces, esto es lo que repercute. Y la palabra jubilados, que genera siempre una adhesión, digamos, de confraternidad, de solidaridad, quiero hacer esta aclaración. Es cierto que no sienta jurisprudencia, como dice la Corte, porque hay lo dijo Lorenzetti a la tarde, además de lo que... Quiero aclararlo para que se quede tranquila. Ya lo confirmó la Corte Suprema. No porque nos alegre que no tenga el 70% de los jubilados. Ojalá y exactamente. El 70 y más. Vamos a seguir con este programa. Ahora vamos a los bancos que están obligados a prestar su plata. Un pedacito así de la plata, pero parece que a algunos no les gusta. Lo vemos. A prestar se ha dicho. Tras el trascendental anuncio de Cristina, con el que es imposible estar en desacuerdo, La Nación, Redrado y Bonelli demostraron que para ellos lo imposible es posible. No de utópicos y soñadores que son, sino porque una vez más se pusieron del lado de las corporaciones. El Banco Central tiene facultades específicas para poder ordenar el sistema financiero argentino, y vamos a decirle que los principales 20 bancos puedan también y tengan la obligación de prestar para inversión, para producción de bienes y servicios. Es una medida polémica, es una decisión de intervención directa del Estado sobre los negocios de los bancos. Es una medida que obviamente no le gusta a los bancos, no le gusta al sector empresario, porque se inscribe en un avance del Estado sobre los contratos privados. Entonces yo personalmente no metería mano en esta historia tan delicada de forzar créditos y operaciones bancarias, porque no se puede manejar la economía a los ponchazos, ¿no es cierto? Tapas del diario La Nación de hoy. Más intervención del Estado. Obligan a los bancos a dar préstamos a las empresas. Siempre es simpático pegarle a los bancos, aquí y en cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, la medida siempre tiene como primera visión un dejo de simpatía, pero también de demagogia. La economía y la política económica se maneja con incentivos y no con el apriete. ¿Qué quiere que le diga? A mí me parece bien. Los bancos son las instituciones que más dinero han embolsado en los últimos tiempos la Argentina. Los últimos balances los muestran al tope de lo que han recaudado. Y prestan muy poco, prestan a tasas elevadísimas. Ni hablemos del crédito hipotecario. Para los bancos no existe esa palabra, ¿eh? Me parece que en este aspecto apuntó bien hoy la presidenta. No me lo van a creer lo que dijeron algunos, dijeron, ahora resulta que el gobierno obliga que la plata de la gente se la demos en crédito a las empresas. La gente empieza a decir, che, el gobierno empieza a manejar el crédito bancario y yo soy el que pone la plata, porque la plata de los bancos no es de los bancos, es de las personas. Y sí, es nada menos que la función que tienen los bancos, poner en el circuito productivo el tema de los ahorros que reciben de la gente. No era un dinero que para que ellos hicieran lo que quisieran y cuando se encontraban en una situación como la del Corralito no la devolvieran. Longobardi realmente no sé quién le habla, ¿no? A los banqueros. A subnormales. No. ¿Sí? ¿Por qué Bonilli decía que a los bancos no les gusta prestar plata?
A ver, yo voy a ¿Qué empezar. quiere hacer un banco con la que plata? Silvestre dijo que le parecía bien. Sí. Yo no estoy de acuerdo. A mí no me parece bien. Me parece muy bien. Bien. Es decir, creo que bien es poco. Pero esto hay que ponerlo en contexto. Si no, no se entiende de lo que se trata. Acá hace unos meses sancionamos una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Yo estuve aquí hablando de ese tema y de sus contenidos y de las razones de esa reforma. ¿Qué hizo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? Esencialmente dos cosas. Primero, terminó con el criterio falso de la independencia de los bancos centrales, estableciendo que el Banco Central tenía que orientar sus políticas en consonancia con las políticas que fija el gobierno nacional. Esto es romper con uno de los paradigmas del consenso de Washington. El consenso de Washington quería que los bancos centrales sean independientes para que le hagan caso al Fondo Monetario y no tengan que responder a las necesidades de los gobiernos electos por la gente. Primera cosa que cambió la reforma de la Carta Orgánica. La segunda es que terminó con la situación abstracta que tenía el Banco Central, que solo se podía ocupar de defender el valor de la moneda y no podía intervenir en el funcionamiento del sistema financiero. Concretamente, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central dice que el Banco Central podrá fijar cupos de crédito, tasas de interés, plazos para los créditos, zonas, destinos específicos, etc. O sea, la reforma del Banco Central no es para el Banco Central, sino hacia el sistema le da financiero. capacidad de intervención. Y el Banco Central comenzó a ejercer esa capacidad de intervención y dijo, bueno, señores banqueros o administradores de los bancos, tienen en 6 meses, ustedes deben colocar créditos de inversión que faciliten la actividad productiva y los servicios. Y esto hay que verlo en el marco de lo que hablamos en el punto anterior, de las políticas contracíclicas para tratar de enfrentar la crisis que nos viene de afuera. Hace un par de semanas se anuncia un plan de 400.000 viviendas, ahora se anuncia un plan para mejorar el financiamiento para la inversión productiva. Ese es el sentido que tiene. Ahora, claro que les molesta a los que quieren que las cosas las regule el mercado, porque el mercado son ellos. ¿Quién es el mercado? Ellos son el mercado. Entonces los tipos no quieren que nadie intervenga. Los ponchazos... Y voy a decir algo que si ustedes buscan en los archivos, yo lo dije 200.000 veces por todos lados. Si usted deja que el banquero libremente decida entre prestarle a alguien para comprar un televisor de última generación o comprar un torno, siempre le va a dar el crédito al primero, porque le cobra el doble de la tasa de interés como mínimo. Claro. Entonces hay que regular el funcionamiento del sistema y hay que hacer que el crédito tenga un sentido de servicio y vaya donde hace falta en función de los intereses del conjunto de la sociedad. Aclaro que prestar al 15% no es gravoso para las entidades. Lógico que van a ganar menos por esa porción que si lo prestan al 40%. Pero nadie pierde plata prestando al 15%. Y si van a tener un poquito menos de rentabilidad, y eso va a servir para que el crédito ayude a la inversión en una etapa de ciclo bajo como la que tiene la economía mundial y que a la Argentina inevitablemente le afecta, y bueno, me parece que está fenomenal. Por eso dije, bien es poco, está muy bien. Y es el 5%, ¿no? O sea, Es el 5% no es que van a prestar de la mitad de la los plata. depósitos que cada entidad tiene al 30 de junio, que es la fecha que se toma como referencia. Yo hay detalles que todavía no conozco, porque la circular todavía debe haber salido esta noche, yo no la vi. Yo estuve ayer a la tarde, me fui un ratito de la Cámara comunicándoselo previamente a las autoridades, porque me había pedido la presidenta del Banco Central que participe en una reunión que se hizo, donde se adelantó estos temas, pero son los lineamientos generales. 5% de los depósitos al 30 de junio, créditos plazo 3 años, tasa fija, destino inversión. Inversión es compra de una máquina, ampliación de una planta, compra de un nuevo local para el desarrollo de actividades productivas, comprar un camión o una parte de la flota de ómnibus, que son servicios, seguramente todo eso podrá ser. Inversión como eje. Esto es de gran importancia. ¿Gene realmente cayó mal en el mundo de los banqueros? O bueno, a veces salen a defender quizá un poco de más un Longobardi o un Bonelli. Es más de fondo, yo creo que lo dije al principio, lo voy a repetir. Ningún empresario quiere que lo regulen.
No quiere regulaciones, quiere mercado. Y los banqueros son parte de ese mundo. Lo que quieren es manos libres para decidir ellos cuál es el mejor negocio que pueden hacer. Cuando nosotros criticamos la ley de entidades financieras, lo hacemos porque la ley de entidades financieras responde a una filosofía, que los bancos pueden hacer todo menos lo expresamente prohibido. Es decir, tiene una libertad enorme de actuar. Y nosotros decimos, la actividad financiera es un servicio, y si es un servicio, tiene que estar regulado, tiene que estar orientado, y debe darse, como otros servicios, en condiciones que sean compatibles con las necesidades de los usuarios. Adelanto otra cosa, que tuvo muy poca trascendencia pública, que para mí es un hecho importantísimo. Apareció en los diarios chiquititos así. Esta semana el Banco Central anunció que se creó la gerencia de, creo que se llama Defensa de los Intereses de los Usuarios de los Servicios bancarios. Porque si es un servicio, los que lo usan no son clientes, son usuarios de los servicios y tienen que tener su representación y su defensa. También eso forma parte de los contenidos de la Carta Orgánica del Banco Central y de las nuevas cosas que se van estableciendo para tener un sistema financiero más al servicio de las necesidades de la gente, de las pequeñas empresas. No olvide de una cosa, la mitad de ese crédito tiene que ir a las pymes. La mitad de ese crédito, me estaba olvidando y es importantísimo, tiene que ir a las pymes. Así que los bancos vamos a tener que salir a buscar los tomadores de crédito para poder cumplir con esa regulación que establece que al 31 de diciembre cada uno va a tener que tener colocado en ese segmento una cantidad determinada de crédito. Pero esto te obliga a tenerla... Sí, o sea, no puedes decir, ay, no me vino a pedir nadie crédito. No. Tenés que buscarla, lo tenés que encontrar. Si no dicen que no va nadie. Es dificilísimo ser banquero en este país. Por eso Redrado dice que hay que Qué suerte que no lo soy. Claro. Redrado dice hay que incentivar y no apretar. Es la clave. Pero eso no es un apriete. No, pero pongamos que supongamos que Redrado quiere llamarlo apriete. Cuando se bajó el 13% de las prestaciones a los jubilados, ¿qué fue eso? ¿Fue un incentivo? Claro. O sea, la economía se mueve con incentivos cuando se habla del capital. Cuando se habla del trabajo se mueve con apretes. ¿Cómo es eso? Dice Carlos, es interesante, perdóname, que conceptualmente está la cuestión y la vinculo con incluso este movimiento que se está dando de reflexionar acerca de una potencial reforma constitucional, porque está la cuestión de la propiedad privada y lo que hablaba Longobardi y Redrado era esta cuestión de están atacando a la propiedad privada y volvemos incluso a esa discusión acerca de la Constitución peronista del 49 que entre otras cosas incluía la intervención estatal, ¿no? Incluía también la idea de una propiedad privada al servicio del bien social, como podría ser, ¿sí? Y a su vez también la necesidad de ver cómo estos momentos históricos y estas transformaciones necesitan institucionalizarse, ¿no? Y por eso es tan importante discutir, hacer esa discusión que va a venir. Lo que no hace el Estado lo hace el mercado. Hablando de apriete... Y el mercado ya sabemos quiénes son. Hablando de apriete, apriete fue, yo he conocido, tuve la suerte de conocer a viejos cooperativistas de la cooperativa Cabildo Norte, gente mayor, ya hablo de 15 años atrás. Apriete fue cuando esas cooperativas, por eso surgió el Banco Credicop, no tuvieron opción con Martínez de Ossa, año 77. Sí, 79 se formó el banco, pero como consecuencia de la ley de entidad financiera que se sancionó en el 77. Había cooperativas en cada barrio, muchos la habrán conocido, que prestaban un servicio de crédito al bolichero de la cuadra, y de un día para otro no hay tutía. Y ahí no hubo mucho diálogo y consenso que digamos, ¿no? Cintia. Estaba pensando en el espíritu distributivo también de esta medida, meterle la mano. Me parece que la frase meter la mano está bien, porque tiene que ver con la intervención del Estado en algo que los bancos, como decía Carlos, nunca iban a hacer, que es dar crédito, porque el negocio de los bancos además era otro. Si no me equivoco, está relacionada más con los intereses de la tarjeta de débito, los intereses de la tarjeta de crédito, o sea, negocios que no tienen que ver con dar créditos y mucho menos al sector productivo. Crédito al consumo. Crédito al consumo, para decirlo de una manera global. Y ayer creo que la presidenta, cuando habló de las medidas, dijo el tema, es decir, incluso hizo una alusión a la publicidad del transatlántico. Busquen, dijo, está bárbaro, qué linda que es, pero busquen un matrimonio que quiere invertir, dijo. Es decir, no sé yo lo que esté pensando en cómo gastar, sino busquen un matrimonio que quiere invertir. Pero voy a disentir, no hay ninguna metida de mano. En cualquier lugar más o menos razonable, una regulación que establezca que hay que destinar el 5% de los depósitos para crédito para inversión y a una tasa, insisto, del 15%,
no lo podemos llamar meter la mano. Es un tema de regular un poquito. Pero para una corporación es que nunca regular lo haría un por motu poquito en el propio. sentido correcto. No, nada más que eso. Además, habría que ir. El proyecto nuestro de ley de servicios financieros dice 50% de la capacidad prestable para pymes y créditos hipotecarios para vivienda familiar. Así que esto es poquito. En el mundo, Nosotros ¿cómo vamos por funciona, más, Carlos? por bastante más. Carlos, en el mundo, ¿cómo funciona este tema? A ver, ¿ustedes no quieren hablar sobre Acá el hay un tema conductor, Román? les aviso que acá hay un conductor. ¿No quieren hablar sobre el tema Román? Vamos a hablar sobre el tema Román. Dale, por favor. Román según 678.